Hoy profundizaremos en una de las historias más controvertidas y fascinantes del México contemporáneo, la de Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el Padre Pistolas, quien finalmente admitió lo que muchos ya sospechaban: su vida inusual, sus decisiones controvertidas y un estilo de vida que desafió a la propia jerarquía de la Iglesia. Si crees que ya lo sabes todo sobre él, prepárate, porque lo que estamos a punto de revelar sacudirá tu percepción de la fe, la valentía y la rebeldía. Desde el momento en que comenzó a portar armas para protegerse en regiones azotadas por el narcotráfico, mostrando un revólver a la cintura durante las misas, hasta sus explosivas declaraciones sobre políticos corruptos, feminismo, aborto e hipocresía clerical, sin mencionar sus inusuales acciones de ayudar a la comunidad, construir carreteras y puentes, y pagar cirugías con sus propios fondos, siempre ignorando el lujo o el prestigio. Todo esto mientras enfrentaba decretos que suspendían sus funciones sacerdotales y críticas de la jerarquía eclesiástica, continuaba celebrando misas, bautizando niños y realizando ceremonias abiertamente, demostrando que su fe es más que palabras, es acción, valentía y desafío. En este video, detallaremos los momentos más controvertidos de su vida, sus conflictos con obispos y arzobispos, sus frases virales como "Dios me envía a mí, no a los burócratas de la sotana", sus aventuras con maquinaria de construcción, armas y su constante presencia entre el pueblo. Revelamos la historia de un sacerdote que se convirtió en leyenda, símbolo de resistencia e ícono cultural, alguien que desafía las convenciones y provoca la reflexión con cada gesto, cada palabra y cada decisión. Y antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta. Tu suscripción ayuda a YouTube a reconocer la relevancia de nuestro contenido, aumentando nuestro alcance y permitiendo que más personas conozcan historias como esta. Si quieres apoyarnos aún más, puedes usar Super Thanks, contribuyendo económicamente para que podamos ofrecerte videos más detallados. Pero si no puedes, deja en los comentarios qué te sorprendió más de esta historia, qué momento del Padre Pistolas te pareció más impactante, provocador o inspirador, y no te vayas sin verlo hasta el final, porque la última revelación que vamos a mostrarte te dejará impactado y te hará replantearte todo lo que creías sobre este sacerdote controversial, provocador y profundamente humano que se convirtió en una leyenda viviente, y al seguir cada detalle, cada declaración y cada acción, te darás cuenta que la historia del Padre Pistolas no se trata solo de controversia, sino de coraje, fe práctica y una vida que se atrevió a desafiar reglas, instituciones y expectativas, creando un legado que nadie se atrevería a ignorar. Jesús Alfredo Gallegos Lara nació el 9 de julio de 1951 en el pequeño pueblo de Tarimoro, en el corazón de Guanajuato, México, en una época en la que la vida rural se caracterizaba por la adversidad, la fe y una feroz lucha por la supervivencia. Desde pequeño, el niño que más tarde sería conocido como el Padre Pistolas demostró una personalidad extraordinaria, inquieto, observador e impulsivo. Parecía llevar ya en su interior la mezcla de rebeldía y valentía que definiría toda su carrera. Creció en una familia sencilla, rodeado de historias de sacrificio, trabajo duro y profunda religiosidad. Las mañanas en Tarimoro estaban marcadas por el canto de los gallos, el olor a tierra mojada y el trabajo de los campesinos que salían al campo desde el amanecer. Fue en este ambiente de sencillez y adversidad donde el pequeño Jesús aprendió el valor del esfuerzo y la solidaridad. No conoció el consuelo, pero desde pequeño aprendió a afrontar las adversidades de la vida, y quizás por eso nunca se dejó intimidar por la pobreza ni por las figuras de autoridad que intentaron moldearlo. Era un niño curioso, lleno de preguntas incómodas, que a menudo desafiaba las respuestas fáciles de los adultos. Se decía que tenía un temperamento fogoso desde niño, y que sus travesuras y discusiones con maestros y vecinos eran tan constantes como sus oraciones ante las imágenes de los santos en la capilla del pequeño pueblo. Esa combinación de fe y terquedad, de devoción e inconformismo, sería el presagio de una vocación que nadie esperaba, pero que él mismo parecía llevar en la sangre. Cuando decidió ingresar al seminario el 3 de enero de 1966, muchos dudaron de que el inquieto niño sobreviviera a la rigurosa disciplina y al silencio de los pasillos eclesiásticos. Él mismo se cuestionaba si había nacido para ese destino, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. En el seminario, aprendió latín, teología, filosofía y también el peso de la jerarquía clerical, donde la obediencia era la norma y la individualidad rara vez se toleraba. Sus superiores pronto se dieron cuenta de que el joven Gallegos era diferente. No aceptaba las órdenes ciegamente y a menudo cuestionaba el dogma con razonamiento agudo y humor provocador. No era el tipo de seminarista que se contentaba con repetir oraciones memorizadas. Quería comprender, sentir y transformar lo que predicaba. El ambiente austero, las largas horas de estudio y las limitaciones de la vida diaria moldearon parte de su carácter, pero no borraron su autenticidad.
Era el tipo de hombre que podía ser disciplinado, pero nunca sumiso. Cuando un colega parecía desanimado o dudaba de su fe, Jesús lo animaba con palabras sencillas y directas, a menudo duras pero sinceras. Fue durante este periodo que comenzó a desarrollar el estilo de comunicación que lo acompañaría para siempre, el de un sacerdote que habla como el pueblo, sin adornos, sin miedo y sin filtros. Su ordenación sacerdotal, el 23 de octubre de 1977, marcó el inicio oficial de una vida de servicio, pero también el primer paso de un camino lleno de enfrentamientos con el sistema. Enviado a parroquias remotas, en pueblos olvidados por las autoridades y la propia Iglesia, se topó con una realidad brutal. La gente vivía sin saneamiento, sin acceso a atención médica y, a menudo, sin comida. La violencia y la pobreza eran la vida cotidiana, y los sacerdotes que habían pasado por allí habían renunciado o se habían limitado a celebrar misas breves antes de regresar a las grandes ciudades. Jesús, sin embargo, hizo lo contrario, decidió quedarse, y más aún, decidió vivir como sus fieles. Dormía en camas improvisadas, comía el mismo maíz y frijoles que los campesinos y caminaba largas distancias para visitar a familias aisladas en las montañas. Rápidamente, la gente comprendió que este sacerdote no era como los demás. No solo predicaba el amor de Dios, lo practicaba con sus propias manos. En sus primeros años como sacerdote, no había carreteras, ni electricidad, ni comodidades. Las lluvias convertían los caminos en lodo, y los insectos y animales venenosos invadían con frecuencia las casas. Aún así, el joven sacerdote nunca se rindió. Se le veía manejando herramientas, ayudando a construir pequeños puentes, reparando techos e incluso cuidando el ganado cuando sus dueños se enfermaban. Para él, la fe era inseparable del trabajo, y predicar sin acción era pecado. Sus manos, callosas y sucias, se convirtieron en el símbolo de un ministerio basado no en la liturgia, sino en la práctica. Mientras otros sacerdotes preferían mantener la distancia con la gente, él se relacionaba con ella. A menudo decía que un sacerdote que no se ensucia ni siquiera sirve para oficiar misa, y esta frase resumía su filosofía de vida. Fue también durante este periodo que comenzó a desarrollar una visión crítica de la propia Iglesia. Al ver la extrema pobreza y la indiferencia de las autoridades religiosas, Gallegos comenzó a preguntarse por qué la institución más rica del mundo parecía tan distante del sufrimiento de los pobres. En medio de la soledad de las montañas y el silencio de la madrugada, también enfrentó sus propios dilemas internos. A menudo se sentía dividido entre la obediencia a la Iglesia y la compasión por los necesitados. Incluso escribió en su diario, que llevaba con celo, que había días en que la ira lo dominaba al ver a niños morir de hambre mientras sacerdotes y obispos viajaban en coches nuevos. La dura realidad lo transformó, y su fe, en lugar de debilitarse, se volvió más humana y combativa. Fue allí, entre el sudor y el polvo, donde nació el hombre que el mundo conocería como Padre Pistolas, un hombre que, años después, simbolizaría no solo la valentía de portar armas, sino también la valentía para enfrentarse a cualquier poder, incluido el de la propia Iglesia. Al principio de su trayectoria sacerdotal, también descubrió el poder de la palabra como herramienta de cambio. Sus sermones eran distintivos, hablaba con tono firme, usaba expresiones populares y a menudo hacía reír a la gente al denunciar las injusticias. No hablaba de un Dios distante y castigador, sino de un Dios que lloraba junto a los pobres y que no necesitaba lujos para ser amado. Este lenguaje directo, nacido del estrecho contacto con la gente, conquistó rápidamente el corazón de las comunidades. La gente venía de todas partes para escucharlo, y su fama comenzó a extenderse de pueblo en pueblo. Algunos decían que sus homilías parecían más los discursos de un líder revolucionario que los sermones de un sacerdote, pero nadie podía negar su sinceridad. Durante sus primeros años, el joven sacerdote también experimentó el peso de la soledad y el aislamiento. A menudo pasaba semanas sin contacto con otros religiosos. Sus únicos compañeros eran las personas sencillas que lo rodeaban. Jesús Alfredo Gallegos Lara, conocido en todo México como el Padre Pistolas, no se convirtió en leyenda simplemente por portar un arma o por su estilo irreverente. Su fama se forjó gracias a una vida en la delgada línea entre el peligro, la fe y la justicia social. Desde joven, criado en las inhóspitas y remotas regiones de Guanajuato, aprendió que la realidad que rodeaba a su comunidad requería valentía, preparación y acción directa. Allí, la violencia del narcotráfico, la negligencia estatal y las injusticias sociales no eran abstractas, sino constantes y palpables. La presencia de un sacerdote capaz de afrontar estos peligros de frente representaba no solo esperanza, sino también protección concreta, un símbolo de resistencia y liderazgo comunitario que trascendía el rol tradicional del sacerdote.
Fue en este contexto que nació el mito del padre Pistolas, un hombre que recorría los pueblos con resistentes botas de cuero, un sombrero distintivo y un revólver al cinto durante misas y eventos religiosos, demostrando que la valentía y la fe podían coexistir con valentía. Su notoriedad se extendió rápidamente, primero en los pueblos vecinos, luego a través de las radios locales, los noticieros regionales y más tarde, a través de las redes sociales, creando una figura casi mítica, conocida y comentada por todos, alguien cuya presencia era innegable, y su fama se forjó no solo por su apariencia física o el arma que portaba, sino principalmente por su actitud y sus palabras. Gallegos Lara habló sin tapujos sobre la corrupción, la injusticia, la hipocresía clerical, el comportamiento humano y la política. Criticó abiertamente a los políticos corruptos, llamándolos ladrones, denunció a sus compañeros sacerdotes que seguían reglas rígidas sin consideración por el pueblo, y expuso a los falsos devotos como hipócritas. Hizo todo esto con la misma intensidad, sinceridad y valentía, sin temor a represalias. Aunque provocó indignación y conmoción en las autoridades y superiores de la Iglesia, se ganó la simpatía y la devoción de la gente común, de quienes experimentaron las mismas dificultades, quienes vieron en sus palabras la verdad de alguien que no fingía santidad, que no ocultaba sus defectos, que decía lo que pensaba y actuaba según su conciencia. Esto lo convirtió en un sacerdote accesible, humano, comprometido con el bienestar de sus fieles. Sus acciones fueron más allá de las palabras, pues transformó sus sermones en actos de presencia y solidaridad, ayudando a abrir carreteras, construir puentes, transportar carga, operar maquinaria pesada, pagar tratamientos médicos, cirugías de emergencia y apoyar a familias necesitadas con sus propios recursos, creando una combinación única de acción social, fe práctica e intervención directa. Cada gesto suyo resonó en las comunidades, creando historias que se multiplicaron, narrativas que corrieron de boca en boca, se viralizaron en radio y periódicos, y luego se difundieron a través de videos y redes sociales, consolidándolo como una figura casi mítica, irreverente, valiente y profundamente humano. Alguien capaz de transformar actos cotidianos en demostraciones de liderazgo, coraje y devoción. Esta mezcla de fe, acción, rebeldía y generosidad causó tal impacto que obispos, arzobispos y autoridades eclesiásticas comenzaron a intentar incriminarlo. Pero cada intento de silenciarlo, imponerle normas y censurarlo solo reforzó su postura de resistencia. Y mientras otros sacerdotes obedecían los decretos y se mantenían al margen del conflicto, el padre Pistolas continuó celebrando misas, bautizando niños, oficiando bodas y apoyando abiertamente al pueblo, demostrando que la verdadera fe no se limita a los rituales, sino que se manifiesta en la acción, el coraje y el compromiso. Su postura franca, crítica y, a la vez, solidaria transformó cada sermón en un espectáculo, cada acto en un mensaje, cada presencia en un símbolo. Su estilo oratorio, que combinaba humor, sarcasmo, indignación, palabras duras y consejos directos, lo transformó en un fenómeno cultural, capaz de conmover, provocar, generar risa, indignación y debate, a la vez que forjaba un legado de protección y auténtico liderazgo entre el pueblo. Con cada declaración controvertida, cada acto inesperado o gesto de valentía, cimentó la imagen del padre Pistolas como alguien que combina fe, irreverencia, valentía y acción concreta de una manera sin precedentes. Una figura que provoca, inspira y conmueve, demostrando que la espiritualidad no tiene por qué ser silenciosa ni distante, sino práctica, transformadora y profundamente humana. Su fama creció hasta trascender fronteras, convirtiéndose en un referente nacional, un icono de resistencia, un mito popular y una inspiración para miles de personas. Ya sea que lo llamen hereje, irresponsable o excéntrico, millones lo ven como un líder, protector y símbolo de la fe viva, alguien que demuestra cada día que el coraje, la humanidad y la devoción pueden caminar de la mano, que el verdadero liderazgo religioso y comunitario no se mide por títulos, órdenes o convenciones, sino por el impacto real en la vida de las personas y en cada camino abierto. Con el paso de los años, el padre Pistolas acumuló no solo fervientes admiradores, sino también poderosos enemigos dentro de la jerarquía eclesiástica, obispos, arzobispos y representantes del clero que no entendían cómo un sacerdote podía desafiar con tanta naturalidad tradiciones centenarias. Esta incomprensión se tradujo en acciones concretas de presión, censura e intentos de incriminarlo, exigiéndole que abandonara las armas que portaba como símbolo de protección y valentía, que cambiara sus botas de cuero por zapatos lustrados y elegantes, que adoptara un lenguaje más cortés y apropiado para un hombre de iglesia, que se ajustara a las estrictas normas y se ajustara al molde de comportamiento esperado de un sacerdote.
Pero Jesús Alfredo Gallegos Lara rechazó todas las órdenes, manteniendo firmemente su convicción de que su misión no era complacer a la burocracia clerical, sino servir al pueblo de forma directa y eficaz. Esta postura comenzó a generar tensiones crecientes, pequeños conflictos que se acumulaban con el tiempo, con cada sermón audaz, con cada predicación que pronunciaba. Mezcló humor, verdades incómodas y críticas abiertas a las autoridades civiles y religiosas con cada acción que desafiaba las normas, sin abandonar jamás su fe. Mientras muchos religiosos buscaban únicamente cumplir con sus deberes según el protocolo, él transformó cada acto en un gesto de resistencia, una manifestación viva de su compromiso con la comunidad. Hasta septiembre de 2022, cuando llegó el golpe más duro de su carrera, cuando el arzobispo Carlos Garfias Merlos emitió el decreto de 15/22, suspendiendo oficialmente al padre Pistolas de todos sus deberes sacerdotales, alegando como motivos el uso de un lenguaje considerado inapropiado, la posesión de armas y la celebración de misas sin autorización. Estas medidas, para muchos, habrían supuesto el fin de cualquier carrera, y habrían llevado a los sacerdotes comunes al silencio y la sumisión. Pero para él, que siempre vio la fe como algo vivo, que no podía limitarse con decretos o reglas desconectadas de la realidad del pueblo, esto se convirtió en un obstáculo más a superar. Hizo lo contrario de lo esperado, continuó celebrando misas y bautizando niños, celebrando bodas y ceremonias religiosas con la misma intensidad, dedicación y presencia que siempre demostró, todo de forma abierta, consciente y transparente, ante fieles que no solo lo apoyaban, sino que se sentían protegidos, representados y comprendidos por él. Personas que veían en ese sacerdote a alguien que no se quedaba callado, que no se doblegaba ante normas injustas, que tenía la valentía de actuar incluso bajo amenaza de sanciones y reprimendas. Cuando se le preguntaba por su falta de respeto a las órdenes de la Iglesia, respondía con provocación y desafío: «Dios me envía a mí, no a los burócratas en sus armarios». Esta frase se viralizó rápidamente, reproduciéndose en radios, periódicos, redes sociales y en conversaciones de pueblo en pueblo, consolidando aún más su imagen de rebelde sagrado, un sacerdote que se atrevió a enfrentarse al poder y la jerarquía con sinceridad, irreverencia e inteligencia, sin perder jamás la fe, la devoción y la conexión con los más necesitados. Este episodio marcó para siempre su reputación, transformándolo de un sacerdote excéntrico en un símbolo de resistencia, mostrando que el verdadero liderazgo espiritual no se mide por títulos, órdenes o imposiciones jerárquicas, sino por la capacidad de actuar conforme a los principios, la fe y el coraje, incluso cuando esto genera conflicto. Incluso después de ser suspendido, siguió siendo una voz influyente en Michoacán, Guanajuato y gran parte de México, manteniendo una presencia constante en comunidades rurales, pequeños pueblos, plazas y capillas donde se reunían sus fieles, siempre acompañado de historias, risas, protestas y expresiones de apoyo, testimonios emotivos de residentes que vieron en él no solo un sacerdote, sino un defensor de sus vidas, derechos y dignidad. Cada misa celebrada, cada bautismo realizado y cada intervención en nombre de la justicia social reforzaron su imagen de resistencia, mostrando que la verdadera fe requiere coraje, acción y compromiso, no solo silencio u obediencia ciega. Durante estos enfrentamientos, documentados en periódicos, redes sociales y relatos comunitarios, obispos y superiores reaccionaron con una mezcla de desconcierto, irritación e intentos de contención, enviando advertencias, reuniones formales y amenazas de mayores castigos. Pero nada pareció frenar su determinación, y al mismo tiempo, acumuló testimonios de fieles que relataban cómo su presencia transformaba pueblos, traía esperanza a familias en dificultades, se ganaba el respeto de los delincuentes locales y creaba una sensación de protección y justicia que las autoridades no ofrecían. Estos relatos se multiplicaron, reforzando la narrativa de que el padre Pistolas era mucho más que un religioso convencional. Era un líder comunitario, un incansable defensor del pueblo y un símbolo de que la fe podía ser práctica, valiente y revolucionaria. Alguien que demostró que es posible servir sin callar, amar sin someterse ciegamente y liderar con autenticidad, incluso cuando el mundo institucional intenta silenciar la voz más auténtica, enfrentándose a los decretos. A pesar del temperamento explosivo y el discurso ácido que marcaron su carrera, Jesús Alfredo Gallegos Lara, el legendario padre Pistolas, revela un lado profundamente humano y extraordinariamente generoso, alguien cuyo coraje y audacia no disminuyen en lo más mínimo su empatía, compasión y compromiso con la vida de los demás. Aunque rara vez habla de su familia y se muestra reservado respecto a sus parientes y vínculos familiares, es bien sabido que dedica casi todo lo que tiene a quienes sirven bajo su tutela, invirtiendo sus propios recursos en cirugías cardíacas, tratamientos oncológicos, operaciones de emergencia y atención médica incluso para personas que no conocía, demostrando una genuina dedicación a la preservación de la vida y la dignidad humana.
Su ayuda no se limita a la salud, sino que se extiende a infraestructuras críticas para regiones aisladas y marginadas, donde los gobiernos e instituciones locales a menudo han fracasado, construyendo carreteras, puentes, pavimentando y adquiriendo maquinaria pesada para abrir caminos en pueblos olvidados, a menudo con sus propios recursos, esfuerzo físico y coordinación con los residentes locales. En varias entrevistas, detalla con orgullo haber pavimentado y construido más de 100 kilómetros de carreteras entre Guanajuato y Michoacán, recordando que cada metro construido representaba vidas más fáciles, acceso al comercio, escuelas, hospitales, comunicación entre comunidades y dignidad restaurada para miles de personas que antes vivían aisladas. Nunca mostró interés en lujos, prestigio o puestos prominentes dentro de la jerarquía eclesiástica, viviendo con sencillez, a menudo en casas modestas, capillas improvisadas o estructuras temporales, rodeado de fieles y residentes que lo ven como un protector, líder, amigo y referente moral. Esta dedicación extrema no estuvo exenta de desafíos ni ataques, ya que durante años enfrentó quejas, acusaciones de irregularidades administrativas, sospechas de malversación de fondos e intentos sistemáticos de desacreditar su trabajo. Fue constantemente presionado y atacado por quienes no entendían su método de acción. Pero enfrentó todas estas acusaciones con absoluta transparencia, presentando pruebas, registros detallados, recibos y evidencias irrefutables de cada gasto y proyecto, demostrando que su objetivo no era lucrarse, sino servir con integridad y generosidad, incluso en los momentos más oscuros, cuando las críticas, la burocracia y la presión institucional parecían insoportables. Admite haber considerado abandonarlo todo, retirarse y renunciar a su vocación y a la lucha diaria por la comunidad. Pero afirma que una fe profunda, combinada con la indignación ante las injusticias y la comprensión de las necesidades de sus fieles, lo mantuvo firme, alimentando su determinación, coraje y resiliencia. Es precisamente esta combinación de obstinación, generosidad, acción práctica y liderazgo carismático lo que transformó al padre Pistolas en más que un sacerdote, convirtiéndolo en un verdadero líder social, alguien capaz de llenar los vacíos que el gobierno, las instituciones e incluso la propia Iglesia dejaron abiertos, aportando soluciones concretas, esperanza y dignidad donde antes había abandono y negligencia. Su presencia constante en las comunidades no se limita a la predicación, sino que se manifiesta en visitas a enfermos, mentoría juvenil, meditación con familias en dificultades, supervisión de obras, coordinación de proyectos comunitarios, organización de ferias, ayuda en emergencias, mediación en conflictos y participación directa en la resolución de problemas cotidianos. Esto demuestra que la fe se traduce en acción, valentía, presencia y compromiso real, incluso ante críticas internas, procesos administrativos, rumores, ataques a su reputación o a pesar de los intentos de silenciarlo, se mantiene inquebrantable, transformando cada obstáculo en una demostración de carácter, resiliencia y compromiso con el bienestar colectivo. Es precisamente esta vida de sacrificio silencioso, ayuda práctica y liderazgo valiente lo que ha consolidado al padre Pistolas como una figura respetada, admirada y querida, alguien que combina fe, rebeldía, valentía, acción y humanidad de una manera excepcional. Demuestra que un sacerdote puede ser simultáneamente profeta, líder comunitario, defensor del pueblo, agente de cambio real y un ejemplo vivo de dedicación absoluta. Se enfrenta a obstáculos, burocracia, críticas y amenazas sin abandonar jamás su propósito de servir, proteger e inspirar, creando un legado de transformación social y espiritual. Demuestra que el verdadero liderazgo y la dedicación no se miden por títulos, órdenes o reconocimiento institucional, sino por el impacto concreto y la diferencia tangible en la vida de las personas. Su labor incansable, a menudo invisible para el público en general, pero profundamente sentida por quienes dependen de ella, convierte al padre Pistolas en algo más que un sacerdote controvertido, más que un rebelde sagrado, en un verdadero héroe popular, un hombre cuya fe se manifiesta en acciones concretas, valentía, cuidado, compasión y amor práctico, construyendo no solo caminos de tierra y puentes físicos, sino puentes de esperanza, dignidad y humanidad en cada pueblo, ciudad y corazón que cruzó, consolidando su lugar como protector del pueblo, símbolo de resistencia, ejemplo de valentía e integridad, y alguien que, con su vida y sus acciones, demostró que el servicio es mucho más que palabras, es presencia, compromiso, dedicación absoluta e impacto real, y cada historia de ayuda brindada. Ninguna biografía del padre Pistolas estaría completa sin profundizar en sus polémicas declaraciones, que se convirtieron en un sello distintivo de su audaz personalidad y su peculiar forma de ejercer el sacerdocio. Desde los primeros años en que sus sermones comenzaron a transmitirse por radio y redes sociales, Jesús Alfredo Gallegos Lara nunca rehuyó las críticas, denunciando públicamente a políticos corruptos,
autoridades cobardes y servidores públicos que ignoraban las injusticias. Utilizó un lenguaje directo, a menudo sarcástico y provocador, que dejaba claro que no se conformaba con la hipocresía y la burocracia que permeaban tanto la política como la propia jerarquía eclesiástica. Estas declaraciones no se limitaban al comportamiento de líderes o a cuestiones sociales, sino que también abarcaban temas considerados tabú, como el feminismo, el aborto y la moral sexual. Siempre mantuvo su visión directa e inflexible de cómo debe actuar la sociedad, afirmando, por ejemplo, que las mujeres deben preservar la vida, incluso en situaciones extremas. Comentarios que generaron gran controversia, protestas, debates y críticas de sectores progresistas, pero que también atrajeron la atención y el apoyo de quienes compartían su visión de la moral práctica, basada en profundas convicciones. Nunca dudó en usar el humor ácido y el sarcasmo para provocar reflexión, risa y, al mismo tiempo, conmoción, como cuando dijo que quien confiesa tener malos pensamientos y luego resulta estar embarazado, miente más que el diablo. Una frase que se extendió rápidamente por las redes sociales, convirtiéndose en un meme y un símbolo de su irreverencia y valentía para decir verdades incómodas. Su reputación como un sacerdote sin restricciones no se limitaba a las palabras, pues transformaba sus acciones en manifestaciones de fe valiente, siendo filmado en varias ocasiones blandiendo armas para proteger a las comunidades, conduciendo maquinaria de construcción para abrir caminos en lugares aislados, bendiciendo a motociclistas, agricultores y trabajadores con gestos poco convencionales, combinando rituales, acciones prácticas y una demostración de fuerza, demostrando que para él, la fe no era un acto pasivo, silencioso o meramente formal, sino una manifestación de valentía, compromiso e implicación directa en la vida de las personas. Aunque algunos críticos lo tildaron de herético, irresponsable o exagerado, sus seguidores lo consideraban el único sacerdote que predicaba la verdad, confrontando problemas reales y transformando sus creencias en acciones concretas. Con cada nueva declaración o gesto inesperado, desafiaba las convenciones de la Iglesia, obligando a obispos, superiores y autoridades a tratar con un sacerdote que no aceptaba los límites impuestos por el protocolo o la tradición. Cuando se le preguntó si temía la excomunión, respondió con mordaz ironía: «Me han excomulgado tantas veces que ahora el Vaticano debe estar quedándose sin papel». Una frase que resume a la perfección su postura irreverente, valiente y desdeñosa con las formalidades cuando entran en conflicto con su misión. Además de provocar risas e indignación, estas actitudes consolidaron su imagen como un hombre que combina fe, audacia y humanidad, capaz de unir la devoción religiosa con la acción social, la defensa de la comunidad y la lucha contra la corrupción. Se convirtió en una figura emblemática, un símbolo de resistencia espiritual y social, cuya influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de sus parroquias, llegando a pueblos, ciudades y comunidades lejanas que ven en él una fuente de inspiración, liderazgo y protección. Su popularidad creció tanto que las emisiones de radio, los videos y las entrevistas se viralizaron, multiplicando el alcance de sus palabras y acciones, creando un fenómeno cultural y religioso. Con cada declaración polémica, con cada gesto inesperado, reforzó su mensaje de que ser sacerdote no significa solo seguir órdenes o guardar las apariencias, sino actuar conforme a la conciencia, proteger a los más vulnerables y no callar ante la injusticia, demostrando que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas, valentía, honestidad y compromiso, y no solo en silencio o obediencia ciega. Esta combinación de rebeldía, humor, irreverencia y generosidad consolidó al padre Pistolas como un ícono contemporáneo, alguien que continúa desafiando a las autoridades, provocando debates, inspirando a sus seguidores y transformando la vida de comunidades enteras, demostrando que es posible ser sacerdote.